Y ahí tienen el concepto que queremos nosotros definir, qué son combinaciones lineales y llegar justamente a determinar qué es el subespacio generado por un conjunto de vectores. Fíjense, y acá quisiera que tomemos en cuenta la siguiente definición y vamos a ver el teorema más. Se dice que un vector W es una combinación lineal de los vectores B1, B2, puntos suspensivos Bn, si es posible expresarlo de esta forma. W igual a 1 por B sub 1 más a 2 por B sub 2 más a n por B sub n, donde todos los ahí son escalares. O sea, estos ahí son escalares. En otras palabras, estoy expresando ese vector como una combinación de estos vectores. A eso llamamos combinación lineal. Y para eso vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan ver exactamente este concepto, simplemente ese concepto, el concepto de combinación lineal. Y para eso vamos a entrar ya sobre el tema de la siguiente manera. Fíjense, en la clase del 11 que teníamos que haber dado, que al final con ustedes no pudimos por el asunto que me surgió la emergencia. Y vamos a ver ahora, fíjense. Se dice que un vector W es una combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn, si es posible expresarlo de la forma que W sea A1 por B sub 1 más A2 por B sub 2 más AN por B sub n, donde los ahí son escalares. Entonces acá tenemos un ejemplo bien claro. Dice, sean U sub 1, U sub 2 y U sub 3, tengo tres vectores pertenecientes a R3. Determinar el vector W que pertenece de tal manera que es una combinación lineal de estos tres, y W es igual a 2 por U sub 1 menos 3 por U sub 2 más 1 por U sub 3. O sea, nosotros estamos acá obteniendo un vector que es una combinación lineal de estos tres vectores. O sea, estamos construyendo un vector que es combinación lineal de esos tres vectores. ¿Cómo? Haciendo 2 por U sub 1 menos 3 por U sub 2 más U sub 3. Y de esa manera, con esa combinación lineal, obtengo el vector W. ¿Cómo obtenemos sus componentes? Ahí lo tienen en forma sencilla, que tenemos 2 multiplicado por el vector U sub 1, menos 3 por el vector U sub 2, más el vector U sub 3. Sabemos que acá es la suma de tres vectores en R3 y debemos sumar sus componentes respectivas de acuerdo con su signo. Entonces tenemos 2 menos 3 me daría menos 1 más 1, 0. La primera componente de W sería 0. Luego 2 por 2, 4. 4 menos 0 más 1 me daría 5. 4 más 1, 5. Y la tercera componente, 2 por 3, 6. Menos 6 me daría 0, más 2 me daría 2. Y ahí tenemos que ese vector efectivamente lo hemos obtenido como combinación lineal de U1, U2, U3. Y ese es el primer ejemplo que queríamos mostrar. Sin embargo, ahora, si a mí me dicen, por ejemplo, todo lo contrario, me dan un vector y me preguntan si es combinación lineal de otros vectores. Me dicen determinar si W es combinación lineal de 1, U2, U3. En este caso no estoy construyendo una combinación, sino quiero ver si W es combinación lineal de U1, U2, U3. El concepto no cambia. ¿Qué voy a hacer? Voy a expresar ese vector como combinación lineal de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Solo que en este caso lo que yo no conozco es A1, A2 y A3. Y eso estoy queriendo buscar para ver si existen o no. Escribimos el vector W, que conocemos sus componentes, y escribimos esta ecuación. A1 por el vector U sub 1, más A2 por el vector U sub 2, más A3 por el vector U sub 3. Tengo una ecuación vectorial que estoy diciendo que son iguales. Y sabemos que dos vectores en L3 son iguales cuando sus componentes correspondientes son iguales. Entonces hacemos A1 más A2 más A3 igual a 0. La primera ecuación. 2A1 más 0A2 más 1 por A3 igual a 5. Luego tenemos 3 por A1 más 2 por A2
más 2 por A3 igual a 2. Y ahí tenemos la tercera ecuación. Siempre es bueno verificar. Fíjense que estos coeficientes 1, 2, 3 son los coeficientes del primer vector o las componentes del primer vector. Luego tenemos 1, 0, 2, las componentes del segundo vector. 1, 1 y 2, las componentes del tercer vector. Y lógicamente acá tenemos 0, 5 y 2, los términos independientes. 0, 5 y 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ver si ese sistema tiene solución. Si el sistema tiene solución, una o infinita, no me interesa. Si tiene solución, ¿qué diríamos nosotros? Que W es una combinación lineal de los USUBI. Entonces, si el sistema tiene solución, voy a decir que W es una combinación lineal, y acá nos está faltando una. Entonces, escribamos en forma correcta. W es una combinación lineal de los USUBI. Entonces, si ustedes resuelven el sistema, no lo he hecho yo, directamente sabemos que A1 va a ser igual a 2, A2 va a ser igual a menos 3 y A3 va a ser igual a 1, porque nos hemos apoyado en el anterior ejemplo. Pero si resolvemos el sistema, vemos que tiene solución y nos daría estos valores. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? Que W es una combinación lineal de estos tres vectores. Vamos al segundo ejemplo. Y en el segundo ejemplo, cambiamos de espacios vectoriales, porque las definiciones que estamos dando son genéricas y para cualquier espacio vectorial. Y decimos determinar si P, y en este caso, ¿qué es P? Un polinomio perteneciente a P2. Determinar si ese polinomio es una combinación lineal de P1 y P2. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hemos hecho antes. Ese polinomio y voy a escribir como combinación lineal de P1 y P2. En otras palabras, voy a buscar si existen o no estos escalares. Reemplazo los vectores. El vector P, 2 más x al cuadrado, completando 2 más 0x más x al cuadrado, a 1 que multiplica a P1. P1 es este vector completando, me daría 1 más 0x más x al cuadrado. Y a 2, este está completo, que multiplica 2 más x menos x al cuadrado. ¿Por qué completado? Para que vean de dónde surge este sistema. ¿Y qué voy a tener al obtener este sistema? Dos polinomios en P2 son iguales cuando sus coeficientes respectivos son iguales. ¿Qué significa esto? A1 más 2A2 igual a 2. A1 más 2A2 igual a 2. Luego tenemos acá 0 por A1, no lo he colocado. 1 por A2 me daría A2 igual a 0. Y finalmente, 1 por A1 menos A2, 1 a 1 menos A2 igual a 1. Y tengo un sistema que debo resolver. Un sistema que si nosotros resolvemos, aplicamos los métodos matriciales y llegamos a esa matriz que está en la forma escalonada. Vemos que el sistema no tiene solución. ¿Y por qué no tiene solución? Porque vemos que en la última fila, todos los ahí son iguales a 0 y este es diferente de 0. O sea, yo puedo afirmar que este sistema no tiene solución. Decimos el sistema no tiene solución ya que en la tercera fila todos los ahí son iguales a 0 y B diferente de 0. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Que P no es una combinación lineal de los P sub I. Eso es lo que estábamos analizando. Determinar si P es una combinación lineal de los P sub I. Como el sistema no tiene solución, mi conclusión es bien clara. P no es una combinación lineal de los P sub I. Y el cuarto ejercicio, o el cuarto ejemplo, es este. Me dicen determinar si A es una combinación lineal de A1 y A2, donde la matriz A es esta y las matrices A1 y A2 son esta. Fíjense que yo en forma intencional estoy cambiando siempre de espacio para que no pensemos que la definición es genérica y no interesa en qué espacio estemos trabajando.
nosotros tenemos que aplicar la definición en forma genérica. Entonces, en este caso, habíamos estado con vectores en R3, después con polinomios, y ahora estamos con matrices. El concepto no va a cambiar. ¿Cómo determino si esta matriz es una combinación lineal de estas dos? Debo escribir esta matriz como combinación lineal de A1 y A2. ¿Qué me da? Un sistema de esta ecuación que es una ecuación matricial. Reemplazamos las matrices, la matriz A, la matriz A1, la matriz A2, y montamos un sistema. ¿Cuál es el sistema? 2, fíjense, 2 por A sub 1 más A sub 2, 2 por A sub 1 más A sub 2 igual a 3. Estoy igualando los elementos de las dos matrices. Menos A sub 1 más A sub 2 igual a menos 3. Menos A sub 1 más A sub 2. A sub 2 igual a 3. Luego, ¿qué tenemos? 2A sub 1 más 3A sub 2 igual a 1. Y finalmente, ¿qué tenemos? A1 más 2A sub 2 igual a 0. Y tengo un sistema que debo analizar. Si el sistema tiene solución, yo puedo afirmar que la matriz A es una combinación lineal de estas dos. Si el sistema no tiene solución, diríamos que no es combinación lineal. Resuelvan, analicen ustedes si ese sistema tiene solución o no tiene solución y me dicen. Lo único que tienen que hacer es analizar ese sistema para ver si tiene solución o no tiene solución. ¿Qué determinaron? ¿Tienen solución o no tienen solución? Sale en una fila nulo, en la tercera fila. O sea, teóricamente no tendría solución, No, en otras palabras. sí. Vamos a verificar. ¿Todos están de acuerdo con su compañero?
Vamos a ver. Ya que no hay ninguno que se atreva a decir algo, vamos a hacerlo juntos. La matriz aumentada del sistema. 2, 1, 3. Menos 1, 1, menos 3. 2, 3, 1. 1, 2, 0. Veamos si está bien. 2 menos 1, 2, 1. 2 menos 1, 2, 1. 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2. 3 menos 3, 1, 0. Perfecto. Esa matriz es la que estamos analizando para ver si tiene solución o no tiene solución el sistema. Voy a permutar y voy a cambiar la primera con la cuarta. Y voy a colocar acá 1, 2, porque nos facilita las operaciones. Menos 1, 1, menos 3. 2, 3, 1. Y voy a colocar 2, 1, 3 en la última fila. He permutado la primera con la cuarta. Luego, ¿qué tenemos? 1, 2. 1, 2. 0. Luego tenemos 0, 3, menos 3. Luego tenemos 0. Menos 4 me daría menos 1, 1. Luego tenemos 0, menos 2, menos 4 me daría menos 3, 0 y 3. Uno, 2, 0. Luego tenemos 0, 1, 1. 0, menos 1, 1. 0, menos 3, 3. ¿Qué tengo ahora? 1, 2, 0. 0, 1, 1. 0, 0, 0. A ver qué tenemos acá. Ah, no. Menos 1 nos daría 2. Luego tenemos 0, 0. Y nos daría, multiplicado por 3, nos daría 6. Efectivamente, no tiene solución. Basta que en una fila haya ocurrido eso. Nosotros decimos que el sistema no tiene solución. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Que la matriz A no es una combinación lineal ¿de quién? De las A sub I. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio, el ejemplo ese. Vemos que esa matriz no es combinación lineal de las A sub I. Pregunto, ¿está claro esto? ¿Alguna duda que tengan? Entonces estamos viendo el concepto de combinación lineal. Vamos a ver ahora y vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a analizar lo siguiente. Si yo tuviera un solo vector, yo puedo ver que existen infinitas combinaciones lineales con ese único vector. ¿Por qué? Porque si yo multiplico este vector por A1 por B sub 1 y A1 pertenece a los reales, si son reales,
todos los coeficientes, ¿cuántas combinaciones lineales puedo tener con este vector? Infinitas. ¿Cuántas combinaciones lineales puedo tener con estos dos vectores? Infinitas. O sea, no interesa el número de vectores que tenga acá, basta que tenga uno, voy a tener infinitas combinaciones lineales. Aquí tenemos con un vector, dos vectores o n vectores. ¿Cuántas combinaciones lineales hay? Infinitas. O sea que en otras palabras, cualquier conjunto no vacío tiene infinitas combinaciones lineales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Tomando en cuenta la definición de combinación lineal, se puede observar que un conjunto no vacío de vectores de un espacio vectorial B da lugar a una infinidad de combinaciones lineales que resulta ser un subespacio de B. Eso es lo que vamos a probar. Que el conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer, ya sea con un vector, con dos o con n vectores, es un subespacio de B. Y eso es lo que está enunciando este teorema, el teorema número 3. Si yo tengo B1, B2, puntos suspensivos BR, que son vectores de un espacio vectorial B, entonces el conjunto W de todas las combinaciones lineales que se puede hacer con los B sub I es un subespacio de B. Yo podría demostrar eso con el criterio de subespacio, pueden hacerlo perfectamente ustedes. El inciso B simplemente voy a leer, no tiene mayor problema, que W es el menor subespacio de B que contiene a esos vectores, en el sentido de cualquier otro subespacio que contenga estos vectores debe contener a W. No interesa mucho, esto es lo que interesa. Cualquier conjunto no vacío de vectores de un espacio vectorial genera un subespacio de ese espacio vectorial. Eso es lo que estamos diciendo. Y nosotros ahora, en función de este teorema, podemos decir y definir lo siguiente. Si yo sé que este conjunto de vectores genera un subespacio de ese espacio vectorial, a ese subespacio le puedo llamar espacio generado. ¿Espacio generado por quiénes? Por estos vectores. Y eso es lo que estamos definiendo. Dice, si B1, B2, puntos suspensivos BR es un conjunto de vectores de un espacio vectorial, entonces el subespacio W de B, que consta de todas las combinaciones lineales con los B sub I, se denomina espacio generado por estos vectores y se dice que esos vectores generan a W. O sea, esos vectores generan a W. Simbólicamente, ¿cómo se escribe? Y acá me gustaría que tomemos en cuenta esta representación. Yo tengo este conjunto de vectores. ¿Qué es W? Todas las combinaciones lineales que puedo hacer con estos vectores. ¿Cuántas combinaciones lineales hay? Infinitas. No interesa que acá tenga dos vectores, 1, 4, 5, no. Basta que tengamos un vector no nulo, el número de combinaciones lineales es infinito. ¿Y qué es W? Son todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con esos vectores. W es un subespacio generado por estos vectores. A ese subespacio generado por esos vectores lo representamos nosotros simbólicamente por L de S o L de B sub I. Acá tenemos las representaciones simbólicas y abreviadas. W es representado por L de S o L de B sub I. Pero aprendamos desde ahora a leer esto. No vamos a leer como L de S y L de B sub I. ¿Qué es L de S? Es el espacio generado por el conjunto S. ¿Y qué es L de B sub I? Es el espacio generado por los B sub I. Y ambos, ¿qué son? W. ¿Y qué es W? El conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con estos vectores. Con esto nosotros estamos viendo que cualquier conjunto no vacío genera un subespacio del espacio vectorial al que pertenece. Y tenemos una conclusión muy importante. Eso justamente lo que acabo de decir. Cualquier conjunto no vacío de vectores pertenecientes a un espacio vectorial B genera un subespacio de B denominado espacio generado o subespacio generado por esos vectores, por los vectores del conjunto. ¿Y cómo se representa? Por L de S o L de B sub I. Todo eso estamos diciendo acá. Que cualquier conjunto no vacío da lugar a lo que se llama el espacio generado por esos vectores. Tomando en cuenta la definición de espacio generado o subespacio generado, todos los ejemplos anteriores, no solamente el 2 y el 3, todos los anteriores podrían ser enunciados de otra manera. Fíjense, ¿qué teníamos nosotros en el ejemplo 2? En el ejemplo 2 nos decían, determinar si W es una combinación lineal de B1, B2 y B3.
Pero ahora tenemos un concepto mucho más elegante que acabamos de definir. Nosotros sabemos que los vectores U1, U2, U3 generan un espacio o un subespacio. ¿Y cómo se representa ese subespacio? L de U sub I. Entonces, en lugar de preguntar de esta manera tan rústica, yo puedo preguntar en forma mucho más... Espera un momentito. Hola. Voy a averiguar si en la U están haciendo o quién puede hacer y tal vez lo puedan hacer allá. Ya, bueno, yo le aviso y en la tarde le voy a dar una respuesta. Bueno, listo, igualmente, ya por respuesta. Nosotros decíamos que en lugar de preguntar tan rústicamente ese ejercicio, con un concepto nuevo que ya tenemos, podríamos hacer una pregunta mucho más elegante si decimos determinar si W pertenece al subespacio generado por los U sub I. O inclusive determinar si W pertenece al espacio generado por los U sub I. ¿Qué estamos diciendo? Lo mismo, estoy preguntando lo mismo, solo que en forma mucho más sofisticada. Entonces, ustedes ven que acá, en el segundo ejemplo, ¿qué teníamos nosotros? En el segundo ejemplo teníamos un polinomio y queríamos ver si era combinación lineal de estos dos polinomios. ¿Cómo podríamos, en forma igual que la anterior, preguntar lo mismo, pero en forma mucho más elegante? Podríamos decir, determinar si P pertenece al espacio generado por los P sub I. Determinar si P pertenece al espacio generado por los P sub I. Lo mismo podríamos decir en el siguiente ejercicio. Yo tengo que determinar si la matriz A es combinación lineal de estas dos matrices. ¿Qué podría decir? Determinar si A pertenece al espacio generado por las azules. Y estamos preguntando de una forma distinta lo mismo. Entonces, fíjense, acá tenemos el ejemplo 2, determinar si W pertenece al espacio generado por U1, U2, U3, que son los vectores que pertenecen a ese. En el tercer ejemplo, determinar si P pertenece al espacio generado por P1 y P2. Y en el cuarto ejemplo, determinar si A pertenece al espacio generado por A1 y A2. Aquí estoy preguntando lo mismo que hemos preguntado antes, solo que en este caso estamos utilizando el concepto de subespacio generado. Entonces voy a colocar acá, ya hemos aumentado un ejemplo más. En esos ejemplos anteriores estamos enunciando en forma mucho más elegante el mismo ejercicio. ¿Cómo resolveríamos estos ejercicios? Lo mismo que hemos resuelto antes. ¿Qué tendríamos que analizar para ver si W pertenece al espacio generado por estos vectores? Escribir W como combinación lineal de estos vectores. ¿Cómo puedo determinar si P pertenece al espacio generado por estos polinomios? Escribiendo ese polinomio como combinación lineal de estos. ¿Y cómo puedo determinar si A pertenece al espacio generado por estas matrices? Escribiendo esa matriz A como combinación lineal de estos. El concepto simplemente es el mismo, solamente que la forma de preguntar es distinta. ¿Está claro esto? Que estoy utilizando el concepto de subespacio o espacio generado. Vamos a ver ahora inmediatamente, si ustedes se fijan, yo estoy acá queriendo determinar si W pertenece al espacio generado por estos vectores, aquí lo mismo. Inmediatamente surge una pregunta, ¿cómo puedo saber si un subespacio genera al propio espacio vectorial? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Del concepto de espacio generado por un conjunto de vectores surge una pregunta muy importante. ¿Cómo determino si un conjunto de vectores genera al propio espacio vectorial al que pertenece? En realidad acá sería minúscula si estamos hablando del conjunto. ¿Cómo determino si un conjunto de vectores genera al espacio vectorial al que pertenece? La respuesta la obtenemos tomando un vector genérico del espacio vectorial. Es genérica la respuesta. ¿Qué hago? Tomo un vector genérico del espacio vectorial y debo demostrar que ese vector genérico pertenece
al subespacio generado por los vectores. En otras palabras, debo demostrar que ese vector genérico es combinación lineal del conjunto de vectores. Entonces, esto es importante que nosotros recordemos. Estamos nosotros viendo, y acá voy a subrayar algunas cosas. La respuesta la tomamos tomando un vector genérico del espacio vectorial y demostrando que ese vector pertenece al subespacio general. Es decir, que el vector genérico es una combinación lineal de los vectores, y voy a colocar, es decir, que el vector genérico es una combinación lineal de los vectores que generan el subespacio. Esto que estoy subrayando es muy importante. ¿Por qué? Es la solución a esta pregunta que estamos dando. Entonces, dice acá en el primer ejemplo, en el ejemplo número 1, el primer ejemplo, determinar si esos vectores U1 y U2 generan a L2. Vamos a aplicar exactamente esto que estamos diciendo. Tomamos un vector genérico de ¿quién? De L2. Tomamos un vector genérico de L2. Vector genérico. Luego, ¿qué hacemos? Ese vector genérico debe pertenecer al espacio generado por estos vectores. ¿Qué significa? Que ese vector debe ser una combinación lineal de esos vectores. De esa combinación lineal, reemplazando los vectores, el vector genérico tiene componentes A y B, aquí. El vector U1 tiene estas componentes, el vector U2 estas componentes. De esa ecuación vectorial surge un sistema. ¿Qué debo hacer? Debo analizar ese sistema. Si el sistema tiene solución, una o infinitas, no me interesa, ahí afirmo yo que esos vectores generan a ese espacio. En este caso, estos vectores generan a L2. Entonces dice acá bien claro, de esa ecuación vectorial formamos este sistema y analizando el sistema, si tiene solución, yo puedo decir que el espacio generado por esos vectores es igual a L2. Si no tiene solución, o la solución está condicionada, vamos a ver qué significa eso. Si no tiene solución o la solución está condicionada, entonces LDS no es igual a L2. O sea, está generando un subespacio de L2, pero no al propio L2. Acá la pregunta es determinar si esos vectores generan al propio L2. Son vectores de L2 y queremos ver si los generan a todo el espacio. Esa es la forma como nosotros operamos. Nosotros analizamos este sistema, vemos que n es igual a L, tiene solución, no me interesa si es única o infinitas, y yo puedo concluir entonces que esos vectores que están en este conjunto, U1 y U2, y puedo colocar L de S, o puedo colocar L de U I, generan a L2. Mi respuesta sería, como el sistema tiene solución, que L de S es igual a L2, o L de U I es igual a L2. O puedo decir que los U I generan a L2 o que S genera L2. Cualquiera de estas respuestas está correcta. Nosotros estamos afirmando que los vectores generan al propio L2. ¿Por qué? Porque un vector genérico de ese espacio vectorial puede escribirse como combinación lineal de esos vectores que están generando L2. ¿Está claro esto? Vamos ahora a hacer ejemplos con esto de acá. El primer ejemplo, determinar si B1, B2, dos vectores de L3 generan a L3. Primer ejemplo, determinar si esos dos vectores B1 y B2 generan a L3. Vamos a seguir el mismo camino que hemos seguido anteriormente en el ejemplo anterior. ¿Qué hago? Tomo un vector genérico de L3. El vector genérico de L3 es este. Ese vector genérico tiene que pertenecer al espacio generado por estos dos vectores. Es decir, B tiene que pertenecer a L de B sub I o B tiene que pertenecer a L de S. Es lo mismo que estamos diciendo acá. Por lo tanto, si ese vector genérico tiene que pertenecer a L de B sub I, ¿qué debe ocurrir? Que ese vector B tiene que ser una combinación lineal de B1 y B2. Y escribimos esta ecuación, que es una ecuación vectorial en L3, B igual
a A1 por B sub 1 más A2 por B sub 2. Reemplazo los vectores. Como este es un vector genérico, colocamos ABC. Y acá tenemos A1 por 1, 2, 3 más A2 por 2 menos 1, 1. Y tengo una ecuación vectorial de vectores en L3, una igualdad. ¿Y cuándo dos vectores en L3 son iguales? Cuando sus componentes respectivas son iguales. O sea que de esta ecuación vectorial surge un sistema. ¿Y cuál va a ser? A1 más 2A2 igual a A. A1 más 2A2 igual a A. 2A1 menos 1 por A2 menos A2 igual a B. Y 3 por A1, 3A1 más A2 igual a C. Este sistema debo analizar y ver si tiene solución. Ya sabemos analizar sistemas, no es una novedad para nosotros, eso hemos dicho que repasemos siempre si tenemos dudas. Llevo la matriz a la forma escalonada y me da esta matriz en la forma escalonada. Pregunto yo, ¿el sistema tiene solución? Inmediatamente puedo decir que no tiene una solución general. El sistema no tiene una solución general. Por lo tanto, los T sub I no generan a L3. ¿Por qué? Porque la solución que estoy obteniendo, que voy a obtener, es una solución condicionada. Dice, el sistema no tiene solución general, por lo tanto, los T sub I no generan a L3 o no es igual a L3. ¿Y por qué digo que no generan? ¿Por qué no es una solución general? Porque estamos viendo que aquí hay valores 0 y aquí tenemos una ecuación. ¿Cuándo va a tener solución este sistema? Solo cuando esto sea igual a 0. Porque ahí se va a anular toda esa fila y voy a poder encontrar solución. El sistema tiene solución condicionada, tal que menos A menos B más C, menos A menos B más C tiene que ser igual a 0. Por eso se dice que L de P sub I, el espacio generado por P1 y P2, es diferente de L3. Los vectores B sub I, los vectores generan a un subespacio de L3, pero no a todo el espacio. Y en él se encuentran todos los vectores ABC tales que se cumple esta condición. O sea que si nosotros analizamos gráficamente, lo que tenemos es que W es un subespacio de L3, pero no es el propio L3. El espacio generado por esos dos vectores no es el propio L3. ¿Es un subespacio? Sí, y aquí lo estoy representando gráficamente. Aquí está L3 y aquí está W. ¿Qué es W? El conjunto de vectores en L3 que cumplen con esta condición. Pero como no todos los vectores cumplen con esa condición, por eso decimos que W es un subespacio, pero no es el propio L3. Y eso es bien importante que entendamos. ¿Cómo yo puedo analizar si un conjunto de vectores genera a un espacio vectorial? Y la respuesta está dada en este ejemplo. Tomamos un vector genérico de L3, escribimos ese vector como combinación lineal. Si la combinación lineal existe o el sistema tiene solución, automáticamente los vectores generan al propio espacio vectorial. Si el sistema no tiene solución o la solución es condicionada, directamente diríamos que no generan a ese espacio vectorial. Y con eso ustedes van a hacer este ejemplo. Determinar si P1, P2 y P3 y P4, tengo 4 vectores P1, P2, P3 y P4, generan a P2. Analice. Quiero determinar si esos vectores generan a P2. ¿Qué tomaríamos en primer lugar? Un vector genérico de P2. A ver, ¿quién me dicta un vector genérico de P2? Voy a llamar ese vector genérico de P2 de P. ¿Cuál sería el vector genérico de P2? Dícteme alguno de ustedes. No sé por qué. A más BX más CX al cuadrado. Correcto. Ese es un vector genérico perteneciente a P2. ¿Qué debo analizar ahora?
debo ver si ese vector genérico pertenece al espacio generado por los P sub I. Entonces voy a colocar. Debo analizar si ese vector genérico pertenece al espacio generado por los P sub I. Es decir, ¿qué debo hacer? Debo escribir ese vector P como combinación lineal de P1, P2, P3 y P4. A1 por P1 más A2 por P2 más A3 por P3 más A4 por P4. Y lógicamente si hacemos operaciones y reemplazamos, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto vale P? Su compañero ya nos dijo. A más BX más CX al cuadrado. Igual a 1 que multiplica a P1. ¿Cuánto vale P1? 1 más X. Más a 2 que multiplica a P2. 1 menos X al cuadrado. Más a 3 que multiplica P3. X al cuadrado. Más A4 que multiplica a 1 menos 4X. Tengo la igualdad de polinomios en P2. Acá tengo en el primer miembro este polinomio genérico y en el segundo una combinación de estos 4 polinomios. De ahí va a surgir un sistema. ¿Y cuál va a ser el sistema que va a surgir? Fíjense, A1 más A2 más 0 a 3 más A4. Voy a colocar A1 más A2 más 0 a 3. Quiero colocar, coloco, no, más A4. ¿Igual a cuánto? ¿Igual a cuánto? Vamos, ¿igual a cuánto? Igual a Igual a A. Estoy igualando los coeficientes. He igualado primero el término independiente. La suma de todos los términos independientes igual a A, que es el término independiente del primer miembro. Vamos a ver el coeficiente de X. Acá, ¿cuánto nos daría? A1. Acá no tengo. Más 0 a 2. Voy a colocar A1 más 0 a 2. Voy a subir un poco esto. A1 más 0 a 2 más 0 a 3 más 0 a 4 igual a B. Luego tenemos el coeficiente de X al cuadrado. ¿Cuál sería? 0 a 1 menos a 2 más a 3 menos 4 a 4 igual a C. Y ahí tenemos ese sistema que siempre es bueno verificar si está correcto o no. ¿Qué ingeniero. tenemos acá? 1, 1, 0. ¿Dónde está? 1, o sea, fíjense, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0 y 1. Ya. Luego, ¿qué tenemos? El coeficiente de X. 1, o sea, sería A1, 0, 0 y 0. A1 más 0, A2 más 0, A3 más 0, A4. Acá coloquemos bien ese valor que no está bien. Luego, ¿qué tenemos? 0 a 1 menos A2 más A3 menos 4 a 4 igual a C.
Y ahí tenemos un sistema que debo analizar más que resolver, pero decimos nosotros resolver y en realidad lo que estamos haciendo es analizar. Si el sistema tiene solución una o infinita, no me interesa, automáticamente, ¿qué diríamos? Que los PI generan a P2. Entonces, analizando el sistema. Ingeniero, Sí, creo que se equivocó en la segunda fila de B. ¿No es 4X? O es... a ver, veamos, estamos igualando los términos en X. Acá, A1 más 0 a 2 más 0 a 3 menos 4, ¿sí? Menos 4 a 4. Sí, por aquí tenemos es X, no es X al cuadrado. Y también está equivocado acá abajo. 0 acá. 4 a 4. Y aquí abajo sería, si este es X, no es X al cuadrado. Aquí sería 0. Siempre, para no cometer ese error que acabo de cometer yo, por estar, digamos, a veces descuidándonos, siempre es bueno hacer esto. Fíjense, a ver, un poquito más largo es, pero no hay donde nos equivoque. ¿Y en qué consiste? Simplemente completar las ecuaciones. Yo escribo A más BX más CX al cuadrado igual A1 que multiplica a 1 más X más 0X al cuadrado más A2 que multiplica 1 más 0X menos X al cuadrado más A3 que multiplica a 0 más 0X más X al cuadrado y más A4 que multiplica a 1 menos 4X más 0X al cuadrado. Ahí no hay cómo equivocar. Y efectivamente, ¿qué tenemos? A1 más A2 más 0 a 3 más A4 igual a A. Luego tenemos A1 más 0 a 2 más 0 a 3 menos 4 a 4 igual a B. Y luego tenemos 0 a 1 menos A2 más A3 más 0 a 4 igual a C. Y ahí es más fácil, no nos equivocamos y está correcto. Ahora analicen ese sistema, vean si tiene solución o no. Gauss 1, Ingeniero, el más 4 que puso no es menos 4 o estoy mal. menos 4. Sí. Menos 4. Ya. 1, 1, 0, 1. Cambio. 1, 1, 0, 1. Fila 2. 1, 0, 0. Fila 1 por menos 1. Menos 4B. Y acá tenemos 0, menos 1, 1, 0, C. Para ver si tiene solución ese sistema, debo llevar a la forma escalonada. Llevando a la forma escalonada, tenemos 1, 1, 0, 1A. Luego tenemos 0, 0, 0, menos 5, menos A, más B. Luego tenemos 0, menos 1, 1, 0, C. 0, 0, 1, Y tenemos menos 6, 1, 1, 5. 0, 1, Sería A, más menos 0, menos 1, 1, 0, C, 0, 0, 0, menos 5, menos B más C,
La matriz está en la forma escalonada y no continúo haciendo operaciones, hago el análisis. ¿Cuánto vale n? Vemos nosotros que n es el número de incógnitas, tengo 4. ¿Cuánto vale r en la matriz escalonada? Vale 3. N mayor que r, ¿qué ocurre con el sistema? Y no voy a encontrar el valor, simplemente voy a decir el sistema tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? Los P sub I generan a P2. Puedo decir de esa manera. Puedo decir que el conjunto genera a P2. O puedo decir que L de S es igual a P2. O puedo decir que L de P sub I es igual a P2. Cualquiera de esas respuestas está correcta porque esos vectores generan al propio P2. Y ahí podemos dar la respuesta de cualquiera de esa manera. ¿Y por qué puedo afirmar eso? Porque el sistema tiene solución. ¿Y de qué sistema estoy hablando? De un sistema que hemos formado con un vector genérico de P2, con este vector genérico, y lo hemos escrito como combinación lineal de estos 4 vectores. Y estamos viendo que esa combinación lineal existe. ¿Por qué? Porque el sistema tiene solución y en este caso particular tiene infinitas soluciones. Pero no me interesa si es una o infinitas. Tiene soluciones y automáticamente hacemos esa conclusión. Entonces ahí estamos viendo cuando un conjunto de vectores genera a un espacio vectorial, cómo debemos hacer. Ese es el tema principal de esta clase. ¿Cómo determino si un conjunto de vectores genera a un espacio vectorial? Y acabamos de ver con esos 2 ejemplos, creo yo, deberían ustedes estar perfectamente claros. ¿Qué estamos haciendo para determinar si un conjunto de vectores genera a un espacio vectorial? Este es el ejemplo 2. Voy a dejarles a ustedes para que hagan un ejemplo. Uno y a 2, genera el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Exactamente lo mismo que hemos hecho antes. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a tomar un vector genérico de este espacio vectorial. Entonces vamos a decir que este vector A de componentes A, B, C y D es un vector genérico del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. ¿Qué debo analizar? Debo ver si ese vector genérico pertenece al espacio generado por esas matrices azul.
Y para eso, ¿qué debo hacer? Debo escribir la matriz A. Matriz. Por favor, hagan ese ejercicio para la próxima clase, y en la próxima clase ya vamos a saber todos cuándo un conjunto de vectores genera a un espacio vectorial, qué es lo que debemos hacer. Si no hay más consultas, no hay más dudas, quedamos por hoy en esta acá. Y la próxima clase vamos a definir dependencia e independencia lineal dentro de espacios vectoriales.